La lluvia golpeaba con furia las ventanas del Hospital Central aquella noche de diciembre cuando Sebastián Mendoza atravesó las puertas automáticas con su traje de marca empapado. Acababa de cerrar el negocio más importante de su vida, una fusión millonaria que lo convertiría en uno de los empresarios más poderosos del país, pero el destino tenía otros planes para él esa noche. Mientras caminaba apresuradamente por los pasillos buscando la salida más cercana a su automóvil, un sonido desgarrador detuvo sus pasos en seco. Era un llanto infantil, pero no uno cualquiera. Eran tres voces pequeñas, quebradas por el dolor, que llenaban el corredor vacío con una tristeza que parecía atravesar las paredes. Sebastián era un hombre que había construido su imperio sobre la frialdad de las decisiones empresariales. A sus 42 años, había aprendido que los sentimientos eran obstáculos para el éxito. Después de un divorcio devastador 5 años atrás, donde perdió la custodia de su único hijo por dedicarse obsesivamente al trabajo, había levantado muros tan altos alrededor de su corazón que creía que nada podría derribarlos. Su vida era una secuencia interminable de juntas, contratos, viajes en primera clase y cenas solitarias en restaurantes de lujo. Había olvidado lo que significaba sentir algo genuino por otro ser humano. Pero aquel llanto era diferente. Tenía algo que penetraba sus defensas, algo que lo obligó a detenerse a pesar de su prisa. Giró lentamente y siguió el sonido hasta una pequeña sala de espera casi vacía. Allí, sentadas en sillas de plástico demasiado grandes para ellas, vio a tres niñas idénticas que no podían tener más de 7 años. Sus rostros eran exactos como espejos reflejándose entre sí, con el cabello castaño despeinado y los ojos hinchados de tanto llorar. Vestían ropa sencilla y gastada, y se abrazaban entre sí como si fueran lo único que tenían en el mundo. Sebastián sabía que debía seguir su camino. Tenía una celebración esperándolo, inversionistas que querían brindar por su éxito, un futuro brillante que no incluía involucrarse en los problemas de extraños. Pero sus pies no se movían. Se quedó ahí parado, observando a aquellas tres pequeñas criaturas sumidas en una desesperación que parecía demasiado pesada para sus frágiles hombros. Una enfermera pasó cerca y él la detuvo con un gesto. «¿Qué les pasa a esas niñas?», preguntó con voz más áspera de lo que pretendía. La enfermera miró hacia las pequeñas con una expresión de profunda tristeza y suspiró. «Son las trillizas Ramírez», explicó en voz baja. «Su madre acaba de fallecer en cirugía hace 1 hora. Complicaciones de una enfermedad que llevaba meses ocultando porque no tenía dinero para tratarse. El padre murió en un accidente hace 3 años. No tienen a nadie más. Servicios sociales vendrá por ellas mañana temprano». Las palabras golpearon a Sebastián como un puñetazo en el estómago. Miró nuevamente a las niñas y algo dentro de él se fracturó. Recordó a su propio hijo, Mateo, a quien apenas veía 2 veces al mes en visitas supervisadas. Recordó cómo lo había dejado llorar solo tantas veces porque había una llamada importante, una reunión que no podía perderse, un contrato que firmar. Recordó el momento en que su esposa le dijo que ya no lo reconocía, que se había convertido en un extraño frío y distante. Sin pensarlo realmente, caminó hacia las niñas y se arrodilló frente a ellas. De cerca pudo ver que sus mejillas estaban rojas y sus pequeñas manos temblaban. La que estaba en el medio lo miró con ojos llenos de lágrimas y algo en esa mirada le recordó tanto a Mateo que sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Hola», dijo con torpeza, sin saber qué más decir. Una de las niñas lo miró con desconfianza mientras limpiaba sus lágrimas con el dorso de la mano. La del medio, que parecía ser la más valiente de las tres, habló con voz temblorosa. «Nuestra mamá se fue al cielo», susurró. «Nos dijo que siempre estaríamos juntas, que nunca nos separaríamos. Pero la señora enfermera dice que nos van a separar porque nadie quiere a 3 niñas al mismo tiempo. Dice que es muy difícil encontrar una familia para todas juntas». Las palabras cayeron sobre Sebastián como piedras. La tercera niña, la más pequeña, agregó con una voz apenas audible, «Le prometimos a mami que siempre nos cuidaríamos entre nosotras. Pero ahora mami no está y nadie nos quiere juntas». La desesperación en sus voces, la inocencia rota, la cruda realidad de 3 vidas a punto de ser destrozadas por el sistema, todo eso penetró las defensas que Sebastián había construido durante años. Se quedó ahí arrodillado, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus propios ojos por primera vez en años.
Estas niñas no tenían idea de quién era él, no les importaba su fortuna, sus logros, su reputación. Solo eran tres pequeñas almas aterrorizadas ante un futuro incierto, aferrándose a la única promesa que les quedaba de su madre, permanecer juntas. En ese momento, Sebastián Mendoza tomó la decisión más importante de su vida. No fue una decisión empresarial calculada, no hubo análisis de riesgo ni proyecciones de beneficios. Fue algo completamente irracional e impulsivo, algo que el Sebastián de hace una hora jamás habría considerado. Miró a las tres niñas y les dijo con voz firme pero gentil, no van a separarlas. Les prometo que encontraré la manera de que permanezcan juntas. Lo que siguió fueron semanas de papeleo interminable, batallas legales, entrevistas con servicios sociales y evaluaciones psicológicas. Sebastián usó todos sus recursos, contactos e influencia no para cerrar negocios, sino para convertirse en el tutor legal de tres niñas que lo habían transformado en una sola noche. Contrató a los mejores abogados, no para defender corporaciones, sino para defender el derecho de tres hermanas a crecer juntas. Canceló viajes de negocios para asistir a audiencias judiciales. Dejó reuniones importantes para estar presente en las entrevistas del hogar. Sus socios no entendían qué le pasaba. Sus colegas pensaban que había perdido la razón. Pero Sebastián había encontrado algo que todo su dinero nunca había podido comprarle, un propósito que iba más allá de sí mismo. Las trillizas, que se llamaban Sofía, Valentina y Camila, lo necesitaban de una manera que nadie lo había necesitado antes. Y él, sin saberlo, las necesitaba a ellas aún más. La primera noche que las niñas durmieron en su enorme mansión, Sebastián se sentó en el pasillo fuera de su habitación escuchando sus voces suaves mientras se consolaban entre sí antes de dormir. Escuchó a Sofía decirles a sus hermanas que tal vez ese señor alto de traje no era tan malo, que tal vez mami les había enviado un ángel aunque no pareciera uno. Valentina respondió que los ángeles no tienen que parecer ángeles para serlo. Y Camila simplemente susurró que extrañaba a su mamá pero que se sentía agradecida de seguir con sus hermanas. Sebastián lloró en silencio esa noche, permitiéndose sentir todo el dolor, la pérdida y también la esperanza que había estado reprimiendo durante años. Llamó a su ex esposa y le pidió perdón con humildad genuina por primera vez desde el divorcio. Le habló de las niñas, de cómo lo habían cambiado, de cómo finalmente entendía lo que ella había intentado decirle durante años. Ella escuchó en silencio y al final le dijo algo que él jamás olvidaría: a veces Dios tiene que romper nuestro corazón para que podamos ver lo que realmente importa. Los meses siguientes fueron los más difíciles y gratificantes de la vida de Sebastián. Aprendió a peinar cabello, a preparar loncheras, a leer cuentos antes de dormir y a consolar pesadillas. Contrató a una niñera maravillosa llamada Lucía que se convirtió en una segunda madre para las niñas, pero él insistió en estar presente en cada momento importante. Redujo su carga de trabajo, delegó responsabilidades y por primera vez en décadas puso a las personas antes que las ganancias. Las niñas florecieron lentamente. Al principio eran tímidas y asustadas, claramente traumatizadas por la pérdida de su madre. Pero poco a poco comenzaron a sonreír más, a jugar con más libertad, a confiar en que este hombre extraño que había aparecido en la peor noche de sus vidas realmente cumpliría su promesa. Sebastián las inscribió en la mejor escuela, no por prestigio, sino porque tenía consejeros excelentes que podían ayudarlas a procesar su dolor. Les dio terapia, amor, estabilidad y, lo más importante, les dio un hogar donde siempre estarían juntas. Un año después de aquel encuentro fatídico en el hospital, Sebastián organizó una pequeña ceremonia en su jardín. Había trabajado arduamente para finalizar la adopción legal de las tres niñas. Sus amigos y familia cercana estaban presentes, incluyendo a su ex esposa y a Mateo, con quien había reconstruido una relación hermosa. El juez leyó los documentos oficiales declarando a Sofía, Valentina y Camila como hijas legales de Sebastián Mendoza. Las niñas, ahora con 8 años, lo abrazaron con una fuerza que desmentía sus pequeños cuerpos. Sofía le susurró al oído: gracias por cumplir tu promesa, papi. Fue la primera vez que lo llamaban así y Sebastián sintió que su corazón explotaba de felicidad. Valentina agregó: creemos que mami te envió a nosotras desde el cielo. Y Camila, siempre la más callada, simplemente dijo: te queremos mucho.
Sebastián Mendoza todavía era millonario, todavía dirigía empresas exitosas, todavía cerraba negocios importantes. Pero ahora todo eso tenía un significado diferente. Trabajaba para darles un futuro a sus hijas, para enseñarles que el éxito sin amor es vacío, que la riqueza sin propósito es miserable, que las cosas más valiosas en la vida no pueden comprarse ni venderse. Estableció una fundación en honor a la madre de las niñas para ayudar a familias sin recursos a recibir tratamiento médico. Se convirtió en un defensor de la adopción y del sistema de cuidado temporal. 5 años después de aquella noche lluviosa, Sebastián estaba sentado en el público de un auditorio escolar viendo a sus 3 hijas adolescentes recibir premios de excelencia académica. Miró a su alrededor y vio a Mateo sentado junto a él, ahora un joven universitario que visitaba regularmente y que adoraba a sus hermanas adoptivas. Vio a Lucía limpiar lágrimas de orgullo. Vio a su ex esposa sonreírle con aprobación genuina. Y pensó en cómo un simple acto de detenerse, de escuchar un llanto, de permitirse sentir empatía cuando habría sido más fácil seguir caminando, había transformado no solo su vida sino la de 4 personas más. Pensó en la madre de las niñas, a quien nunca conoció pero a quien sentía profundamente agradecido por criar a 3 seres humanos tan extraordinarios. Y pensó en la versión de sí mismo que había entrado a ese hospital aquella noche, un hombre exitoso pero vacío, rico pero pobre en todo lo que realmente importaba. La vida tiene una manera peculiar de darnos exactamente lo que necesitamos en el momento preciso, aunque no sea lo que queremos o esperamos. A veces nuestras mayores bendiciones vienen disfrazadas de interrupciones, de desviaciones de nuestros planes perfectamente trazados, de encuentros aparentemente aleatorios que resultan ser citas con el destino. Sebastián aprendió que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias ni en títulos de propiedad. Se mide en las sonrisas de quienes amas, en las vidas que tocas, en el legado de bondad que dejas atrás. Aprendió que nunca es demasiado tarde para cambiar, para abrirse, para elegir el amor sobre el miedo y la conexión sobre el aislamiento. Si estás viendo esto hoy, tal vez estés en tu propio hospital metafórico, caminando apresuradamente hacia tus propios objetivos, sordo a los llantos que te rodean. Tal vez hayas construido tus propios muros pensando que te protegen cuando en realidad te aprisionan. Recuerda que las mayores recompensas de la vida a menudo requieren los mayores riesgos del corazón. Que detenerte cuando todos siguen corriendo podría ser la decisión más valiente que tomes. Que las interrupciones divinas a menudo se disfrazan de inconveniencias. Las 3 niñas que lloraban en aquel hospital no solo encontraron un padre. Le dieron a un hombre perdido la oportunidad de encontrarse a sí mismo, de redimirse, de convertirse en la mejor versión de quien estaba destinado a ser. Y esa es la verdadera magia de la compasión, no solo transforma a quien la recibe, sino especialmente a quien la da. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal para más historias que inspiran, que conmueven, que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Porque al final del día, todos somos caminantes en este viaje de la vida, y las historias de redención y amor nos recuerdan que siempre hay esperanza, siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay luz incluso en la noche más oscura.